En el desierto, cuando el sol cae como fuego sobre la arena y el silencio pesa como una piedra, hay un peligro que casi nadie ve venir. No es el hambre, no es la sed, no es el cansancio del camino, es esa voz que se cuela por dentro y susurra: tú mereces más, a ti te ignoraron, a ti te hicieron a un lado. ¿Por qué él y no tú? Y cuando esa voz encuentra oídos cansados, corazones heridos y miradas llenas de comparación, el campamento entero puede arder sin que se encienda una sola llama. Hoy quiero llevarte a una historia que no es solo antigua, es intensamente actual. Una historia que parece hablar de un conflicto entre líderes, pero en realidad revela un campo de batalla invisible: el orgullo, la envidia, el resentimiento, la ambición disfrazada de justicia. Esta es la historia de Coré, un hombre con linaje, con funciones, con responsabilidades espirituales, y aún así insatisfecho. Un hombre que no solo dudó en su corazón, sino que contagió la duda como si fuera una plaga silenciosa. Porque cuando alguien se rebela contra el orden de Dios, casi nunca lo hace solo. Busca compañía para sentirse valiente, busca aplausos para sentir razón, busca multitudes para silenciar la conciencia. Y quizá tú estás escuchando esto y piensas: yo no soy rebelde, yo no me levanté contra nadie. Pero la rebelión no siempre grita, a veces se sienta callada en el pecho. A veces se disfraza de solo quiero que me valoren. A veces se viste de es que no es justo. Y en ocasiones se presenta como una espiritualidad falsa que dice: todos somos santos, todos podemos, todos merecemos. Suena bonito, hasta que te das cuenta de que ese discurso no busca honrar a Dios, sino quitarlo del centro. Antes de entrar de lleno, quiero que lo sientas. Esta historia es un espejo, y el espejo no viene a humillarte, viene a despertarte. Porque Dios no te trajo hasta aquí para que tu corazón se pierda en comparaciones, ni para que tu mente se envenene con resentimientos, ni para que tu fe se enfríe por desilusiones humanas. Dios te trajo hasta aquí para protegerte, para limpiarte por dentro y para devolverte la paz que el orgullo y la ansiedad te roban. Dime algo, con honestidad: si hoy Dios te mostrara una puerta que te lleva exactamente al lugar que sueñas, ¿entrarías aunque tu corazón esté lleno de enojo, de envidia o de prisa? ¿O permitirías que Dios te forme primero, aunque eso tome más tiempo, pero te mantenga vivo por dentro? Y te pregunto esto porque la rebelión de Coré comenzó así, no con un arma en la mano, sino con un corazón sin paciencia. Quédate hasta el final, porque al final de esta historia hay una advertencia, pero también hay una esperanza. Hay una verdad que puede salvarte de repetir el error de Coré y al mismo tiempo puede levantarte cuando sientas que nadie te entiende. Y si este tipo de mensajes te ayudan a crecer, a pensar y a acercarte a Dios, suscríbete al canal. No como un simple clic, sino como una decisión. Voy a alimentar mi fe, voy a cuidar mi corazón, voy a caminar con propósito. Ahora sí, respira profundo, porque lo que viene no es solo relato, es medicina para el alma. El pueblo estaba en marcha, pero no todos caminaban con el mismo corazón. Algunos avanzaban con gratitud, recordando que antes eran esclavos. Otros caminaban con una queja escondida, pensando que merecían otra vida, otra posición, otro trato. Y en medio de ese campamento, Dios había establecido un orden. No para humillar a nadie, sino para sostener a todos. Porque cuando hay desierto, el orden es una cuerda que impide que la gente se disperse y muera por separado. El orden de Dios no es una cadena, es una protección. Y sin embargo, Coré no lo vio así. Coré era levita, no era un desconocido, no era un marginado. Tenía un lugar en el servicio sagrado. Había recibido responsabilidades que muchos hubieran anhelado. Pero hay un misterio peligroso en el corazón humano.
Puedes tener un llamado y aún así sentirte vacío si te comparas. Puedes estar cerca de lo santo y aún así dejar que el ego te empuje a lo profano. Puedes servir a Dios con las manos y al mismo tiempo pelear contra Dios con el corazón. Y aquí aparece el primer loop que te quiero dejar abierto porque lo vamos a cerrar más adelante. ¿Qué pasa cuando tu don se convierte en tu obsesión? ¿Qué pasa cuando tu servicio ya no es gratitud, sino una escalera para subir? Guárdalo. En un momento vas a entender por qué eso destruye por dentro. Coré no estaba solo. Encontró aliados, Datán y Abiram, hombres influyentes, y con ellos 250 líderes, reconocidos, respetados. Y aquí viene otra lección que duele. La rebelión no siempre se junta con los peores. A veces se junta con los más capaces. No siempre se viste de maldad, a veces se viste de sentido común. Por eso hay que tener cuidado con lo que suena lógico, pero no es obediente. Ellos se presentaron ante Moisés y Aarón con una frase peligrosa. Ya basta, toda la congregación es santa. ¿Por qué ustedes se levantan sobre el pueblo? En pocas palabras, ¿quiénes se creen? Y si lo lees rápido, podría parecer una defensa de igualdad, pero si lo miras con discernimiento, notarás el veneno. No es amor por el pueblo, es resentimiento contra el liderazgo. No es búsqueda de santidad, es deseo de control. Moisés no respondió con un grito, no lanzó un insulto, no se defendió como lo haría un ego herido. La Escritura muestra algo impresionante. Moisés cayó rostro en tierra, como quien dice, Dios, esto no se resuelve con mi voz, se resuelve con tu verdad. Ese gesto es una escuela completa. Cuando te atacan, cuando te malinterpretan, cuando te juzgan, tu primer impulso quizás sea explicar, discutir, demostrar. Pero Moisés se postra porque entiende que hay batallas que no se ganan con palabras, sino con presencia de Dios. Y aquí se abre otro loop. ¿Por qué hay gente que cuando se siente atacada reacciona con violencia, pero cuando se siente guiada reacciona con resistencia? Lo vamos a cerrar más adelante, porque está conectado a tu paz interior y a tu autodisciplina. Moisés propone una prueba, no una competencia humana, sino un acto delante de Dios. Mañana el Señor mostrará quién le pertenece. Les dice, tomen incensarios, pongan fuego e incienso y preséntense. Es decir, si ustedes creen que esto es un derecho que pueden tomar, entonces preséntense delante de Dios como sacerdotes. Porque hay cosas que la gente quiere por ambición, sin entender el peso espiritual que cargan. Hay lugares que se desean por fama, sin comprender el costo. Y Moisés les lanza una frase que atraviesa como espada. ¿Les parece poco que el Dios de Israel los haya apartado para servir cerca del tabernáculo? En otras palabras, lo que Dios te dio ya no te alcanza, tu llamado ya no te basta, tu porción te parece poca. Y ahí está la raíz. Cuando tu corazón deja de agradecer, empieza a exigir. Hasta aquí, si estás escuchando con el alma despierta, quizá ya identificaste algo. La rebelión no nace de la fuerza, nace de la insatisfacción. Y la insatisfacción, si no la llevas a Dios, se transforma en amargura. Y la amargura, si la alimentas, se convierte en argumentos. Y los argumentos, si los repites, se vuelven identidad. Por eso no se juega con el resentimiento. No es un pensamiento suelto, es una semilla. Ahora quiero hacer una pausa antes de seguir, porque ya pasamos una parte importante y necesito que hagas algo más que escuchar. Necesito que reflexiones. ¿En qué área de tu vida sientes que Dios te dio algo bueno, pero tú lo miras como insuficiente porque estás comparándote? ¿En qué parte de tu historia te estás diciendo, ¿por qué a él sí y a mí no? Si esta pregunta te incomoda, no es para condenarte, es para liberarte. Y si este mensaje está tocando algo real en ti,
suscríbete al canal. Quédate cerca de enseñanzas que te confrontan con amor, que te levantan con verdad y que te ayudan a crecer con esperanza. Ahora sí, regresemos al campamento. Coré y sus aliados aceptan el reto, pero Datán y Abiram no solo desafían, también desprecian. Se niegan a acudir cuando Moisés los llama. Y aquí aparece una señal clásica del orgullo. Ya no quieren diálogo, quieren espectáculo. Ya no buscan resolver, buscan humillar. Dicen: ¿acaso nos sacaste de una tierra que fluye leche y miel para matarnos en el desierto? Mira qué torcido es el resentimiento. Llaman tierra de leche y miel a Egipto, el lugar de esclavitud. Cuando el corazón se amarga, reescribe la historia. El pasado esclavo empieza a verse como mejor, solo porque el presente exige fe. Y esto es crucial para ti. Cuando te falta esperanza, idealizas lo que te dañaba. Cuando te falta paz, extrañas lo que te rompía. Cuando te falta dirección, cualquier recuerdo parece refugio. Por eso la mente necesita disciplina espiritual. No todo pensamiento merece tu atención. Moisés se enciende, pero su enojo no es capricho, es celo por la verdad. Él le pide a Dios que no acepte la ofrenda de ellos, no porque quiera venganza, sino porque entiende que el culto no puede nacer del orgullo. El incienso no puede subir si el corazón está en guerra con el orden de Dios. Llega el día. Los 250 hombres toman sus incensarios. Coré reúne al pueblo frente al tabernáculo, como si quisiera convertir la prueba en un evento. Y esto también pasa hoy. Cuando alguien está decidido a rebelarse, busca público. Porque el ego necesita testigos, la humildad no necesita aplausos, el orgullo sí. Entonces aparece la gloria del Señor y el ambiente cambia. Cuando Dios se manifiesta, se acaba el teatro. Ya no es yo pienso, ya no es yo merezco. Es Dios diciendo: aquí estoy. Y Dios habla a Moisés y a Aarón con severidad: apártense de esta congregación, que los consumiré en un momento. Moisés y Aarón vuelven a caer rostro en tierra e interceden. ¿Castigarás a todos por el pecado de uno? Mira la diferencia entre un líder elegido por Dios y un líder movido por ego. Uno pide fuego, el otro pide misericordia. Dios entonces da una instrucción. Dile al pueblo que se aparte de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Esta es una de las frases más fuertes del relato, porque hay momentos en que la protección de Dios se manifiesta en separación. No toda cercanía es amor. A veces alejarte es salvarte. A veces cortar una influencia es preservarte. Y esto también requiere autodisciplina. Decir no a conversaciones venenosas, a amistades que alimentan resentimiento, a ambientes que normalizan la queja como si fuera identidad. Moisés va a la tienda de Datán y Abiram. Ellos salen con sus familias, firmes en su postura, como si el orgullo les diera seguridad. Y Moisés pronuncia una declaración que no nace de él, sino de Dios. Si estos hombres mueren de manera común, entonces no fue Dios. Pero si ocurre algo nuevo, si la tierra los traga, entonces sabrán que despreciaron al Señor. Y en ese instante, la tierra se abre. No te lo describo con morbo ni con espectáculo, porque esta historia no es para entretenerse con tragedia. Esta historia es para temer con reverencia y para aprender con sabiduría. El texto bíblico muestra un juicio inmediato que impacta a todo el campamento. La gente se aparta con miedo, porque comprende que Dios no juega con lo santo, que Dios no se burla, que Dios no negocia su autoridad. Y mientras el polvo aún se asienta, fuego sale de parte del Señor y consume a los 250 hombres que ofrecían incienso. Es un mensaje claro. No puedes usar símbolos espirituales para justificar ambición. No puedes tomar lo sagrado como herramienta de prestigio. No puedes decir Dios con la boca mientras tu corazón dice yo con todo su poder. Ahora cierra conmigo el primer loop que dejamos abierto.
¿Qué pasa cuando tu don se convierte en obsesión? Pasa esto. Lo que debía acercarte a Dios se convierte en escalera para tu ego. Y cuando el ego sube, la presencia de Dios se aleja. El don sin gratitud se vuelve peligro. El llamado sin obediencia se vuelve carga. El servicio sin humildad se vuelve teatro. Por eso no se trata solo de tener un lugar. Se trata de tener un corazón que cabe en ese lugar. Pero la historia no termina ahí, y esto te va a sorprender. Al día siguiente, el pueblo murmura contra Moisés y Aarón. Ustedes han matado al pueblo del Señor. ¿Te das cuenta? Aún después de ver la intervención de Dios, siguen culpando al mensajero. Esto revela algo profundo. Cuando alguien se acostumbra a la queja, ni el milagro lo convence. Puede ver evidencia y aún así escoger su narrativa. Puede presenciar verdad y aún así abrazar la mentira que lo hace sentir víctima. Entonces la gloria del Señor vuelve a aparecer y Dios anuncia juicio. Moisés le dice a Aarón: toma el incensario, pon fuego del altar, incienso, y corre a hacer expiación por el pueblo. Aarón corre. Y aquí hay una escena poderosísima. Aarón se coloca entre los vivos y los muertos, intercediendo. Esa imagen es una sombra de lo que Cristo haría por nosotros: ponerse en medio, cargar, cubrir, salvar. Y la plaga se detiene. Ahora cierra conmigo el segundo loop. Porque algunos reaccionan con resistencia cuando son guiados, porque la guía exige rendición, y la rendición hiere al orgullo. La autodisciplina verdadera comienza cuando aprendes a rendir lo que te impulsa a competir, a controlar, a reclamar. Si no controlas el orgullo te controla a ti. Si no dominas el resentimiento dirige tu vida. Y entonces terminas peleando batallas que no te tocan, perdiendo paz que sí te pertenece. A esta altura, quiero que sientas la misericordia de Dios en medio del juicio. Sí, hubo consecuencias serias, pero también hubo intercesión. Sí, hubo advertencia, pero también hubo un camino de regreso. Y esto es lo que quizá necesitas escuchar hoy. Dios no te está buscando para destruirte. Dios te está llamando para corregirte y protegerte. Dios no te confronta para humillarte, te confronta para que no te pierdas. Porque la rebelión primero destruye por dentro y después se nota por fuera. Tal vez tú no estás en un desierto literal, pero estás en una temporada difícil. Y ahí es donde el espíritu de Coré se acerca. ¿Por qué yo no? ¿Por qué a mí sí me cuesta? ¿Por qué a ellos les va bien? Y si no tienes cuidado, empiezas a hablar diferente, a pensar diferente, a desconfiar de todo, a sospechar de todos. Empiezas a interpretar consejos como ataques, empiezas a ver orden como control, empiezas a ver autoridad como enemigo. Pero hoy, con ternura y firmeza, quiero decirte: no te dejes engañar. No todo lo que te incomoda es injusticia. A veces es formación. No todo lo que te frustra es rechazo. A veces es proceso. No todo lo que te retrasa es castigo. A veces es protección. Dios te ama demasiado como para darte algo antes de tiempo y verte romperte con eso. Y aquí viene algo práctico, para que esto no se quede en emoción. Cuando sientas que el resentimiento quiere nacer, nómbralo, no lo maquilles. Dile a Dios: me duele. Porque Dios sana lo que expones. Luego, practica gratitud específica. No gracias por todo, sino gracias por esto que sí me diste hoy. La gratitud desarma la comparación. Después, establece límites. No alimentes conversaciones que te llevan a criticar, a burlarte, a deshonrar. No todo chisme es chisme. A veces esa es rebeldía camuflada. Y finalmente pide un corazón enseñable, porque el corazón enseñable es el corazón protegido. Si sientes que este mensaje te está despertando, no lo dejes pasar.
suscríbete al canal y sigue con nosotros, porque tu fe necesita alimento constante y tu mente necesita ser renovada para no repetir ciclos de amargura. Quédate cerca de la palabra, cerca de lo que edifica, cerca de lo que te alinea. Ahora entramos en una etapa de la historia que suele olvidarse, pero es clave. Después de todo, Dios manda que los incensarios de bronce de esos hombres sean martillados y convertidos en cubierta para el altar. ¿Por qué? Para que quedara como recordatorio, para que cada vez que alguien mirara el altar recordara: no se juega con lo sagrado, no se toma lo que Dios no te dio, no se sube por orgullo. Y aquí hay una esperanza. Dios puede transformar incluso lo que fue instrumento de rebelión en recordatorio de verdad. Dios puede tomar tu error y convertirlo en enseñanza. Dios puede tomar una herida y volverla testimonio. Dios puede tomar una temporada amarga y hacer de ella sabiduría para tu futuro. Pero no te confundas, que Dios sea misericordioso no significa que el orgullo sea inofensivo. Que Dios perdone no significa que la rebeldía sea ligera. Por eso hoy, si en tu corazón hay señales de ese espíritu, no te condenes, pero tampoco lo justifiques. Entrégalo, suéltalo, déjalo morir. Y ahora quiero abrir otro loop que quizá ya estás sintiendo. ¿Qué pasa cuando por dentro quieres ser visto más que ser fiel? Pasa que empiezas a vivir para aprobación, y la aprobación es un Dios cruel. Nunca se sacia, siempre pide más. Hoy te aplauden, mañana te olvidan. Hoy te celebran, mañana te critican. Si tu identidad depende de la mirada humana, vivirás agotado. La fidelidad, en cambio, es un descanso, porque la fidelidad se mide en secreto. Se mide cuando nadie te ve, se mide cuando no te aplauden, se mide cuando te toca esperar. Y esperar es una escuela de autodisciplina, porque en la espera se revela si tú quieres el propósito de Dios o el protagonismo de tu ego. Quizá tú estás viviendo un desierto de espera. Quieres respuestas, quieres cambios, quieres puertas abiertas. Y en esa presión el enemigo te ofrece atajos, reclama, exige, pelea, haz ruido. Pero el camino de Dios no necesita ruido, necesita obediencia. Y la obediencia no siempre se siente poderosa, pero siempre te mantiene vivo. Ahora cerramos ese loop. Ser visto sin ser formado es peligro, porque el lugar alto amplifica lo que ya eres. Si eres humilde, te vuelve más humilde. Si eres orgulloso, te vuelve más orgulloso. Por eso Dios a veces retrasa la plataforma, no por castigo, sino por amor. Y aquí viene la parte más pastoral de todo esto. Si hoy tú te sientes pequeño, ignorado, poco valorado, no te desesperes. Dios ve lo que otros no ven. Dios pesa corazones, no aplausos. Dios mide fidelidad, no fama. Y el mismo Dios que corrigió a Coré es el Dios que te puede sostener a ti para que no te rompas por dentro. La historia de Coré no es solo Dios juzga, también es Dios ordena para proteger, también es Dios levanta intercesores, también es Dios detiene lo que mata, porque Aarón corrió con incienso y se paró entre la muerte y la vida. Y eso es lo que Dios hace contigo. Pone gracia entre tu error y tu destino. Pone verdad entre tu impulso y tu caída. Pone tiempo entre tu deseo y tu madurez. Ahora, si todo esto te está hablando, quiero que hagas algo sencillo pero poderoso. En tu mente, menciona el nombre de una emoción que te está pesando últimamente. Envidia, enojo, comparación, frustración, cansancio. Solo nómbrala, y mientras la nombras, imagina que la pones en las manos de Dios, porque el primer paso de la libertad es dejar de fingir que no duele. Ya casi llegamos al cierre, pero antes necesito darte estos 8 pensamientos como una transición final que te mantenga atento.
como puertas que se abren y se cierran en tu mente para que el mensaje no se pierda cuando termine el video. Hay batallas que no se ganan gritando, sino postrándote, y quizá tu próxima victoria nace de una oración silenciosa. Hay personas que no te odian a ti, odian lo que representas, y entender eso te evita cargar culpas que no son tuyas. Hay temporadas donde el desierto te revela, no te castiga, y lo que sale a la luz es el inicio de una sanidad. Hay una diferencia enorme entre querer justicia y querer control, y solo Dios puede mostrarte cuál de las dos te está moviendo. Hay conversaciones que parecen desahogo, pero son semillas de veneno, y la autodisciplina es escoger el silencio cuando el orgullo quiere hablar. Hay un tipo de fe que se prueba cuando nadie aplaude, y ahí es donde tu carácter se vuelve fuerte. Hay un dolor que, si lo dejas, te vuelve amargura, pero si lo entregas, se vuelve testimonio. Y hay un llamado que no se conquista empujando a otros, sino sirviendo con paciencia hasta que Dios abra la puerta. Ahora sí, escucha la conclusión con el corazón abierto. La rebelión de Coré nos recuerda que el peligro más grande no siempre viene de afuera, sino de adentro. No es solo el desierto, es lo que el desierto despierta en ti. Coré tenía un lugar, pero quería otro. Tenía una porción, pero la despreciaba. Tenía cercanía al servicio sagrado, pero deseaba el centro. Y ese deseo, sin freno, se convirtió en rebeldía. Y la rebeldía, sin arrepentimiento, se convirtió en juicio. Pero también vimos algo hermoso. Moisés se postró. Aarón corrió. La intercesión se levantó. La misericordia detuvo la destrucción. Eso significa que aunque el orgullo sea real, la gracia también es real. Aunque el error sea serio, el perdón también existe. Aunque el corazón se haya torcido, Dios puede enderezarlo si tú te dejas. Hoy, más que señalar a Coré, la invitación es revisar tu corazón. ¿Dónde estás comparándote? ¿Dónde estás exigiendo lo que Dios no te dio todavía? ¿Dónde estás interpretando el orden como enemigo cuando en realidad es protección? Porque cuando el corazón se alinea, la paz vuelve. Cuando la mente se disciplina, la esperanza crece. Cuando el ego se rinde, el propósito florece. Quiero que te lleves esto como una oración simple. Señor, protégeme de mí mismo. Protégeme del orgullo que no veo, del resentimiento que se esconde, de la prisa que me hace tomar atajos. Dame un corazón agradecido, enseñable, paciente. Hazme fiel en lo pequeño y humilde en lo grande. Y ahora te hago una última pregunta, con la misma fuerza con la que empezamos. Si Dios te está mostrando hoy que hay un pedacito de Coré en alguna esquina de tu corazón, ¿lo vas a defender con argumentos o lo vas a entregar con humildad para que Dios te sane? Si quieres seguir caminando con mensajes que te dan esperanza, te corrigen con amor y te fortalecen para perseverar, suscríbete al canal. Y no solo te suscribas, decide pensar, reflexionar y vivir de una manera distinta desde hoy. Porque Dios no solo quiere que escuches esta historia, quiere que seas transformado por ella.